la voz que no pudieron callar. Colombia, años 80, un país que vivía entre el miedo y la esperanza. Las calles estaban llenas de violencia, el narcotráfico dominaba la política y muchos colombianos habían perdido la fe en la justicia. Pero entre tanta oscuridad se levantó una voz diferente, una voz valiente, firme y honesta. La voz de Luis Carlos Galán Sarmiento, un hombre que soñó con un país libre de miedo, un país donde las palabras fueran más fuertes que las balas. Galán no solo fue un político, fue un símbolo. Creía que Colombia podía cambiar si la gente se unía para defender la verdad. Pero decidir verdad es una época de silencio. Era peligroso y aún así él nunca cayó. Para todos, mi nombre es Mariana Arias, presentadora del canal Telenoticias Colombia. Hoy nos encontramos en la plaza de Soacha, donde miles de personas esperan la llegada de Luis Carlos Galán, el candidato del nuevo liberalismo. La emoción es enorme, la gente grita por su nombre, levantan carteles y banderas. Aquí está el hombre que muchos creen que puede cambiar el destino del país. Y Soacha no se reunía por un partido, se reunía por un sueño, el de una Colombia limpia, justa y en paz. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Carlos Galán Sarmiento. Soy del partido Nuevo Liberalismo. Colombianos, ha llegado la hora de recuperar nuestra dignidad. No podemos seguir viviendo con miedo ni dejar que los corruptos decidan por nosotros. Nuestro país necesita justicia, educación y valentía. Vamos a construir una nueva Colombia. Luis Carlos Galán era un líder distinto, no buscaba el poder sino la transformación. Su movimiento, el nuevo liberalismo, creció porque hablaba de esperanza, porque le devolvía al pueblo la confianza en la política. Pero sus palabras incomodaban a los poderosos. Los carteles del narcotráfico lo veían como una amenaza. Algunos políticos corruptos temían perder sus privilegios y las advertencias no tardaron en llegar. Llamadas, mensajes, amenazas. Aún así, Galán continuó sabiendo que el silencio era peor que el peligroso. Las amenazas son cada vez más serias, yo sé que te quieren hacer daño. ¿No crees que es momento de parar un poco? Amor, claro que sí me da miedo, pero me da más miedo quedarme callado. Si el miedo nos vence, los corruptos ganan. Yo vine fue a servirle a mi país, no a quedarme callado. Era el 18 de agosto de 1989. Soacha se llenó de esperanza una vez más. Miles de personas fueron a escuchar a Galán sin saber que estaba presenciando la historia. Él subió a la tarima, tomó el micrófono y con la misma pasión de siempre empezó a hablarle a un pueblo que admiraba, a un pueblo que soñaba con un futuro mejor. Pero entre la multitud el peligro ya estaba escondido. Los asesinos esperaban el momento para silenciar su voz. Luis, no te vayas, Luis, quédate conmigo. No, no me dejes sola, Luis. ¡Una ambulancia, por favor! Luis. Estábamos afuera de la plaza.
La gente corre, grita y llora. No lo puedo creer. El país está viendo como la violencia intenta callar una voz que solo pedía justicia. Esa noche, Colombia perdió a un hombre valiente. Luis Carlos Galán Sarmiento murió por decir la verdad, murió por luchar contra la corrupción, por enfrentarse al narcotráfico, por hablar cuando otros callaban. Su muerte fue un golpe doloroso para el país, pero también fue el inicio de una conciencia nueva. Colombia entendió que el silencio puede matar y que la verdad, aunque duela, siempre debe defenderse. Han pasado horas, todo el país entero llora. Luis Carlos Galán Sarmiento ha muerto, pero su voz no. Un mensaje sigue vivo, pero en cada colombiano que se niega a rendirse. Hoy no solo hablo como periodista, sino como ciudadana, testiga del momento de la esperanza en que fue herida. También el instante que nació una fuerza nueva. Visión de la verdad que no se mata con balas. Carlos Galán nos enseñó que la palabra es un arma más poderosa, que luchar por la justicia nunca será en vano. El silencio, se trata de la verdad, también es una forma de rendirse. Un nombre no se borra, porque Galán no solo fue un líder, que fue una voz que no pudieron callar. Termina este video especial de Telenoticia Colombia, pero lo que hoy recordamos no es solo una noticia del pasado, es la historia de un país que ha tenido que aprender a levantarse entre el miedo y la esperanza. Es la historia de una voz que se niega a callar y de un pueblo que, aunque herido, sigue soñando con un futuro distinto. Carlos Galán no fue un héroe de bronce, fue un ser humano que creyó que la palabra podía más que la violencia. Sus ideas fueron sembradas en el corazón de millones de colombianos y aunque intentaron silenciarlo, su eco sigue vivo en cada rincón donde alguien se atreve a hablar con la verdad. Hoy, tantos años después, su mensaje sigue vigente, porque cada vez que un joven decide actuar con honestidad, cada vez que un ciudadano elige no rendirse ante la corrupción y cada vez que alguien defiende su derecho a expresarse sin miedo, ahí está él, presente en la voz de todos los que creen que Colombia puede cambiar. La historia nos recuerda que los sueños no mueren con las personas, que las ideas no se entierran y que cuando alguien lucha por la justicia, deja encendida una luz que nunca se apaga. Desde Telenoticia Colombia recordamos hoy a Luis Carlos Galán Sarmiento, un hombre que dio su vida por decir la verdad y cuya voz, aún después del silencio, sigue guiando el corazón de una nación entera. Acompañarnos en este día tan maravilloso. Soy Mariana Arias, presentadora de Telenoticias Colombia. Hasta pronto. Mi nombre es Laura Vargas. Mi nombre es Juan David Valderrama. Mi nombre es Karen Sofía Herrera Vélez. Luis Carlos Galán luchó por la vida, la justicia y la libertad de Colombia. Bienvenidos a Colombia no olvida, un espacio donde recordaremos historias que han marcado nuestro país y que nos enseñaron que la verdad y la justicia nunca deben de callarse. Hoy hablaremos de una figura que dejó una huella muy importante en nuestro país, Luis Carlos Galán Sarmiento, fallecido en el año 1989. Conmigo están tres invitadas muy especiales, que son Karen, Mariana y Laura, que vamos a conversar sobre estos hechos que cambiaron a Colombia. Karen, quiero empezar contigo. Para quienes no conocen la historia de Luis Carlos Galán, ¿quién fue y su nombre por qué sigue siendo tan reconocido? Juanda,
Luis Carlos Galán fue un político y periodista colombiano que nació en 1943 en Bucaramanga. Desde joven se destacó por ser una persona honesta, valiente y con diferentes ideas, pero lamentablemente falleció en 1989 dando su discurso en Soacha. Sí, fue un momento que marcó la historia de nuestro país. Laura, ¿qué crees que representó su muerte para los colombianos de esa época? Representó una mezcla de miedo pero también de admiración. Galán era la esperanza de una nueva Colombia, una donde la gente pudiera volver a creer en los políticos. Su asesinato dejó claro que en este país decir la verdad te podía costar la vida, pero también encendió una chispa en millones de personas que no se querían rendir. Después de su muerte, su esposa y sus hijos siguieron defendiendo sus ideas, y esto demuestra que los ideales no se matan con balas. Totalmente cierto. Mariana, tú siempre hablas de cómo estos hechos afectan a la gente. ¿Cómo crees que se sintió el país cuando perdió a Galán? Fue un dolor colectivo, Wanda. La gente lloró como si hubiera perdido un amigo cercano. En las calles, en los colegios, en las casas, todos hablaban de Luis Carlos Galán con tristeza, pero también con orgullo, porque aunque lo mataron, su mensaje sigue vivo. Él decía que Colombia debía cambiar por educación, justicia y respeto por la vida, y esa frase se volvió eterna. Laura, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que estos casos siguen ocurriendo tantos años después de la muerte de Galán? Porque todavía hay intereses oscuros que no quieren que haya transparencia. Porque aunque hay gente que intenta hablar y decir la verdad, muchas veces los callan. Pero creo que hoy la diferencia es que hay más medios, más redes, y la gente no se queda callada tan fácil. Porque el mensaje de Galán sigue vivo en todos aquellos que queremos una Colombia sin miedo. ¡Qué reflexión tan poderosa! Hoy recordamos que la historia no se puede borrar y que los hombres y las mujeres que luchan por la verdad merecen vivir. Colombia no olvida, porque recordar también es resistir. La historia de Luis Carlos Galán Sarmiento es una de las más impactantes y dolorosas en la memoria de Colombia. Galán fue un político, periodista y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, que luchó con valentía contra la corrupción, la injusticia social y el poder del narcotráfico que domina el país en los años 80. Su asesinato el 18 de agosto de 1989 durante un acto público en Soacha no solo arrebató la vida de un hombre con grandes ideales, sino también representó una breve vulneración de varios derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la expresión. El derecho a la vida, consagrado en el artículo 3 de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, establece que todo individuo que tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, este derecho es el más básico y esencial, ya que sin él no se puede ejercer ningún otro. El caso de Luis Carlos Galán, este derecho fue vulnerado de manera más directa y violenta posible. Galán fue asesinado por expresar sus ideas, por promover un cambio político profundo y por denunciar con firmeza los vínculos entre el narcotráfico y el poder político. Su muerte fue planificada por intereses criminales que buscaban silenciar su voz y detener su lucha por una Colombia más justa. Pero más del derecho a la vida, se vulneró también el derecho a la libertad de expresión, que está reconocido en el artículo 19 de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, donde afirman que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de difundir ideas, opiniones y críticas sin temor a represalias. Luis Carlos Galán ejerció este derecho plenamente al hablar abiertamente en contra de la corrupción, los carteles de la droga y las injusticias del sistema político. Sin embargo, su voz fue silenciada con violencia, lo que demuestra cómo en ese momento histórico Colombia
vivía bajo una amenaza constante para quienes se atrevían a decir la verdad o a desafiar los intereses del narcotráfico. La vulneración de esos derechos no solo afectó a Galán como persona, sino también a toda la sociedad colombiana. Su asesinato envió un mensaje de miedo y censura a muchos ciudadanos, líderes y periodistas que compartían sus ideales. Fue un golpe a la esperanza y a la democracia. Sin embargo, con el paso del tiempo, su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia y de lucha por los derechos humanos. Su legado continúa recordándonos la importancia de proteger la vida, la verdad y la libertad de expresión como pilares esenciales de cualquier sociedad justa. En conclusión, el caso de Luis Carlos Galán demuestra que cuando se asesina a alguien por sus ideales, no solo se vulnera su derecho a la vida, sino también su derecho a la libertad de expresión y en consecuencia el derecho de toda una nación a vivir en paz y en democracia. Galán murió defendiendo la justicia y la verdad, y por eso su historia sigue siendo un recordatorio permanente de que Colombia no se olvida y de que la defensa de los derechos humanos debe ser una tarea constante para todos. Antes que nos despidamos, chicas, quiero preguntarles algo. ¿Qué mensaje le quieren dejar hoy a Colombia? Que no dejemos de creer en la verdad y de luchar por la justicia aunque parezca difícil. Que recordemos a quienes dieron su vida por un país mejor y que digamos su ejemplo con valor y esperanza. No dejemos que el miedo nos calle. Si queremos una Colombia distinta, debemos hablar, educar, actuar con amor por la vida. Gracias a ustedes, chicas, por esas palabras tan sinceras y a ustedes porque nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Colombia no olvida, porque la memoria es la voz que nunca muere.